a leer el texto base, que es, que es, está en el libro de Isaías, capítulo 11. ¿Cómo tú sabías? Isaías capítulo 11. Y vamos a leer dos versos. ¿Ustedes saben cuáles son esos versos? Amén. El Espíritu Santo está obrando en este lugar con sabiduría e inteligencia. Amén. A su nombre. Vamos a leer esta palabra preciosa. La palabra, todos lo tienen ya, ¿verdad? La palabra de Dios se lee en el nombre del Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Y dice así: saldrá una vara del tronco de Isaí y un vástago retoñará de sus raíces y reposará sobre él el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría, espíritu de inteligencia, espíritu de consejo, espíritu de poder, espíritu de conocimiento y espíritu de temor de Jehová. Padre, te damos gracias por tu palabra preciosa. Ellas son benditas desde el principio. Ayúdanos, Señor, a entenderlas y a vivir por ellas. Oh bendito Dios, porque el cielo y la tierra pasará, pero tu palabra preciosa, oh, nunca pasará. Aleluya, amén. Puede sentarse, mis hermanos, no siente el gozo, ¿verdad? Entonces, todos sabemos, hermanos, que nosotros en estos tiempos, ¿verdad? Vivimos en una época de mayor acceso al conocimiento de toda la época que se ha vivido en la humanidad hasta el día de hoy, ¿verdad? Esta época es donde tenemos el mayor acceso al conocimiento, a aprender cosas, ¿verdad que sí? Por ejemplo, si tomamos el teléfono, ¿verdad? Como ejemplo, es el ejemplo, ahora mismo uno de los ejemplos más fáciles que está en la mano de todo el mundo. Si tomamos el teléfono, por ejemplo, podemos consultar en cuestiones de minutos, de segundos, ¿verdad? Información, podemos ver libros, podemos estudiar idiomas, podemos aprender sobre las historias del mundo, podemos aprender ciencias. Pero en todo esto, si nos ponemos a meditar en todas las cosas que tenemos a la mano, siempre hay una pregunta que me llena de incógnita, siempre. A veces como que yo choco con eso, ¿verdad? Hay personas que leen la Biblia mucho, ¿verdad? Muchas personas leen la Biblia y sin embargo no entiendo muchas veces, o no podemos entender muchas veces, cómo las personas llegan a conclusiones diferentes acerca de la misma palabra que estamos leyendo. ¿Sí o no? Por eso podemos encontrar muchas personas que siguen sectas y se crean sectas religiosas, porque hay personas que empiezan a creer la Biblia en cierto modo. ¿Estamos aquí, iglesia? ¿Se puede entender eso? Porque si usted lee la Biblia y cree que tiene una verdad, usted va a seguir esa verdad. Pero hay veces que esa verdad, el enemigo está siempre tratando de confundir esa verdad. ¿Sí o no? Amén. Entonces, ¿por qué algunas personas escuchan el Evangelio durante años y nunca entregan su vida a Cristo? Y hay muchas personas que leen la Biblia y leen la Biblia y leen la Biblia, o vienen a la iglesia todo el tiempo y escuchan mensajes, pero nunca entregan su vida a Cristo. Acuérdense que yo le conté una vez el testimonio de una amiga mía del trabajo, que ella tenía más de 15 años yendo a la iglesia y los hermanos creían que ella era miembro activo de la iglesia y todo. Y ella lo único que hacía era visitar a la iglesia y nunca había confesado a Cristo. Sin embargo, un día
vino el Espíritu Santo, ¿verdad? Y, y tocó su corazón hasta que ella pudo entonces entregar su vida a Cristo. Porque la Biblia dice que solamente hay una persona que puede convencernos del pecado. ¿Y quién es esa persona? El Espíritu Santo de Dios. A su nombre. Pero al mismo tiempo hay personas, hermanos, que leen un solo pasaje de la Biblia o le traen un solo mensaje hasta por encima y ya es suficiente para aceptar a Cristo como su Salvador en ese mismo momento. A su nombre. Acuérdense que una vez el pastor dijo el testimonio de un delincuente que lo estaban persiguiendo en Santo Domingo y corriendo entre los callejones, una señora le dijo, Cristo te ama. Y el Señor se devolvió porque nunca había escuchado esa frase con la presencia del Espíritu Santo de Dios. Y ese hombre en ese momento, tras la persecución, se detuvo y tuvo que confesar a Cristo como su Salvador. A su nombre. La respuesta de todo esto, hermanos, no está únicamente basada en cosas que podemos aprender intelectualmente por arriba o en nuestra capacidad intelectual. La respuesta simplemente está en la obra del Espíritu Santo de Dios. A su nombre. Porque una cosa es leer la Biblia y otra cosa muy distinta es que Dios obre en nuestro entendimiento para nosotros poder comprenderla. ¿Estamos aquí, iglesia? La semana pasada nosotros estuvimos aprendiendo sobre el espíritu de sabiduría que nos enseña a tomar decisiones conforme a la voluntad de Dios. Y hoy vamos a dar, ¿verdad?, un paso más hacia adelante, entendiendo el espíritu de la inteligencia. Y el espíritu de la inteligencia tiene que ver cómo vivir correctamente basado en lo que aprendemos tomando las decisiones con el espíritu de la sabiduría. Por eso es que están ligadas unas a la otra. Entonces, necesitamos primeramente comprender correctamente por qué nadie puede obedecer una verdad que todavía no entiende. ¿Verdad que no? Para usted obedecer una verdad o para usted convencerse de algo, primero nosotros tenemos que entenderlo. ¿Verdad que sí? Asimilarlo, comprenderlo, estar convencido de eso. ¿Verdad? Antes de que nosotros demos el paso para caminar por esa verdad. ¿Verdad que sí? Entonces, en el pasaje principal, el profeta Isaías continúa describiendo siempre al Mesías. Acuérdense que todo esto reposaría sobre el Mesías, nuestro Señor y Salvador Jesús. Entonces, Isaías dice que Jesús no solamente gobernaría con sabiduría, sino también que Él poseería perfectamente inteligencia espiritual. Inteligencia espiritual. Y la palabra utilizada por Isaías nos transmite una idea de discernimiento y comprensión profunda y de la capacidad para nosotros poder penetrar más allá de las apariencias o de la forma lírica de la Biblia. Por eso Jesús nunca fue engañado por las apariencias. ¿Por qué? Porque Jesús podía ver el corazón de los hombres. Jesús comprendía la intención de las personas y entonces él interpretaba perfectamente las escrituras por eso mismo. Y las escrituras que él enseñaba revelan al Padre a través de él como nadie más podría hacerlo.
Por eso la inteligencia espiritual no depende de simplemente un intelecto humano. En estos tiempos, hermanos, se valora mucho el conocimiento académico, ¿sí o no? La gente ve a una gente que se gradúa y antes de saber si es un buen ingeniero, un buen doctor, de una vez dice, no, es inteligente. Lo juzga sin conocer verdaderamente la persona. ¿Es una realidad esto, sí o no? Entonces, en estos tiempos se valora mucho el conocimiento humano. Y claro, eso se entiende, eso tiene su validez, ¿verdad? Según su entorno, ¿verdad? Y todo tiene su lugar. Pero el Espíritu Santo nos enseña que el conocimiento humano por sí solo no puede llevarnos al conocimiento de la salvación de Dios. ¿Estamos aquí, iglesia? Nosotros podemos estudiar la Biblia como un libro de historia y nunca encontrarnos con el Dios de la historia. Nosotros podemos memorizar versículos, sin embargo, no permitir que esos versículos transformen nuestra vida. ¿Estamos bien? Una cosa es aprender la Biblia y otra cosa es permitir que esos versos, que la Biblia, entonces guíen nuestra vida. El problema no siempre está en la falta de la información, porque la información todos la tenemos a mano, ¿sí o no? La información está ahí. Muchas veces el problema nuestro está en el corazón que necesita ser iluminado y lleno de ese Espíritu Santo de Dios, el espíritu de inteligencia. A su nombre. Yo meditaba en este ejemplo que le voy a poner ahora. Y es como si entráramos en una habitación, en un lugar, ¿verdad? Digámosle una habitación, una sala, lo que usted quiera, como usted quiera llamarle, ¿verdad? Imagínese ese lugar que está, por ejemplo, lleno de muebles, de sillas, cuadros en la pared, de lo que sea, ¿verdad? Pero esa habitación está oscura totalmente. Lo único que le hace falta a esa habitación es una cosa: encender el interruptor de la luz. Y cuando usted enciende el interruptor de la luz, las cosas que estaban en esa habitación no aparecen de la nada como si fuera por obra de magia, ¿verdad? Por obra de arte, ¿verdad que no? Esas cosas siempre estuvieron ahí. Simplemente nosotros no podíamos verla porque teníamos nuestra luz de la vista espiritual apagada. ¿Estamos aquí, iglesia? Y eso precisamente es lo que le pasa a muchas personas en el día de hoy. Así ocurre con el Espíritu Santo de Dios en nuestra vida. El Espíritu Santo de Dios, y en este caso el Espíritu de inteligencia, es el que ilumina nuestro entendimiento. La verdad siempre estuvo ahí y ha estado ahí en la palabra de Dios. Salmo 119, verso 105 dice: lámpara es a nuestros pies la palabra de Dios y es la que alumbra nuestro camino. A su nombre. Lo que cambia ahora es que ahora podemos ver la palabra con claridad a través del Espíritu Santo de Dios, del Espíritu de la inteligencia que Dios provee para nosotros. El mismo Espíritu que también reposaba sobre Cristo es el que nos hace entender la palabra de Dios en el día de hoy. A su nombre. Jesús dijo en Juan 12: yo soy la luz del mundo y el que me sigue no andará más en tiniebla, sino que tendrá la luz de la vida eterna. Su nombre. Miren, yo quiero recordarles la historia de
de Jesús cuando iba en camino a Emaús, que se encuentra en el libro de Lucas, capítulo 24, del 13 al 35. No tienen que buscarlo ahora, pero después en su casa, para refrescar la memoria y para que usted entienda que lo que yo estoy hablando aquí no es invento mío, busquen la palabra y analícenla, ¿verdad? Entonces, pero los que conocen, los que han leído mucho esa historia, ¿verdad? Imagínense esa escena. En el tercer día, después de la crucifixión de Jesús, habían dos discípulos que caminaban, ya usted sabe lo que había pasado con Jesús. Jesús había sido crucificado. 3 días después, estos hombres iban por ese camino, camino a Emaús, y iban, ¿verdad? Desanimados, quejándose, ya usted sabe, desfraudados, ¿verdad? Podríamos decir eso, desfraudados de ese acontecimiento. Ellos habían puesto toda su esperanza en Jesús, pero ahora creían que todo ya había terminado. Entonces, mientras ellos caminaban, un hombre desconocido viene y se le acerca a ellos. Entonces, ese desconocido, a que ustedes no me dicen quién era. Sí, pero eso lo sabemos nosotros después que hemos leído la palabra. A su nombre. ¿Estamos aquí, iglesia? Ellos que un día caminaron con Jesús, ni siquiera pudieron reconocer. ¿Estamos aquí, iglesia? Ese desconocido era Jesús que había resucitado. Y ocurrió algo sorprendente. Esos discípulos no lo reconocieron. ¿Por qué? Porque de alguna manera sus ojos todavía tenían algún impedimento. Y ese impedimento, hermano, era un impedimento espiritual. ¿Estamos aquí, iglesia? Ellos conocían todo lo que había pasado. Porque la Biblia dice que eran discípulos, o sea, eran seguidores de Jesús. ¿Estamos aquí, iglesia? Eran seguidores. Entonces ellos sabían mejor que nosotros mismos lo que estaba aconteciendo ahí alrededor de la historia de Jesús, porque ellos lo vivieron. Ellos conocían los hechos. Ellos conocían a los profetas. Ellos conocían a los milagros, pero todavía no habían comprendido el plan completo de la salvación de Dios. Entonces, Jesús comenzó a explicarle a cada uno de ellos, ¿verdad? Las escrituras de nuevo. Oiga, después de 3 años y pico, Jesús viene y empieza de nuevo a desglosarle poco a poco las escrituras. Y entonces Jesús les mostró que el Mesías debía padecer todo esto antes de él entonces llegar a la gloria de Dios de nuevo. Y más adelante la Biblia dice que Jesús les abrió el entendimiento para que comprendieran las escrituras. A su nombre. Oiga, Jesús tuvo que, después que le explicó la palabra, abrirle el entendimiento para que ellos pudieran entender las escrituras y todas las enseñanzas de Jesús. Eso fue un momento maravilloso. Eso fue un momento masterclass que pasó ahí. ¿Sí o no? Jesús no le había dado a ellos, en ese momento que él estuvo hablando con ellos, una Biblia nueva. ¿Verdad que no? Jesús no le escribió rapidito unos textos nuevos. Ahí, escriban esto antes que yo me vaya. Jesús simplemente le abrió el entendimiento para comprender lo que ya estaba escrito. Bendito sea el nombre de Dios. Y ese sigue siendo la obra del espíritu de inteligencia que hoy en día tenemos acompañándonos a cada uno de nosotros. ¿Estamos aquí, iglesia? Siempre nos encontramos con gente en la iglesia principalmente que
y me lo han comentado a mí. Gente que lleva muchos años leyendo la Biblia y sienten que todavía hay muchos pasajes difíciles para ellos comprender. Pero yo les digo, hermanos, que no se desanimen. Antes de abrir las escrituras, haga una oración que yo siempre recomiendo. Dígale: Señor, abre mis ojos para comprender tu palabra. Y esa oración tan sencilla, hermanos, esa oración agrada a Dios. Porque esa oración demuestra humildad y demuestra la dependencia del Espíritu Santo de Dios, del Espíritu de la inteligencia que usted le está pidiendo a Dios que venga sobre usted para que usted pueda entender y tener una revelación de la palabra. A su nombre. El Espíritu de inteligencia, hermano, no nos hace más inteligentes según el mundo. Nos hace capaces de entender y vivir la verdad y el camino hacia Dios. Los discípulos de Emaús no comprendían completamente las escrituras. Todavía no. Las comprendieron cuando Jesús le abrió el entendimiento. Amén. Todavía ellos estando dispuestos a caminar con el Señor, todavía después de la crucifixión dependían del espíritu de la inteligencia que Jesús poseía para que ellos pudieran entonces finalmente entender la palabra de Dios. ¿Estamos aquí, iglesia? ¿Cuántos están entendiendo el mensaje? Pero gloria a Dios que ellos lo entendieron. Que Jesús vino y le abrió el entendimiento. Amén. Amén. ¿Cuánto le piden a Dios que le abra el entendimiento cuando van a leer la palabra de Dios? Gloria a Dios que es una práctica entonces aquí en este lugar. Pero había otro grupo de personas, un grupo que sí conocía las escrituras mejor que ellos. Y yo le aseguro que si ese grupo estuviera aquí, conocieran la palabra mejor que nosotros mismos. Y esa gente eran los escribas, los fariseos y los maestros de la ley. ¿Sí o no? Esa gente eran unos verdugos, ¿verdad que sí? Ellos podían citar la ley, ¿verdad? De memoria. Esa gente estaban acostumbrados a estudiar a los profetas y también ellos esperaban al Mesías. Sin embargo, cuando el Mesías estuvo delante de ellos, con toda la información que ellos tenían, tampoco pudieron reconocerlo. Bendito sea el nombre de Dios. A su nombre. A su nombre. Ellos tampoco, con todo el conocimiento humano que tenían, pudieron conocerlo. Eso es una tragedia. Eso es una tragedia en el pueblo de Dios. Que con cualquier cosa nos pueden engañar. Con cualquier cosa el enemigo se mete y quita el enfoque espiritual del camino hacia la salvación. ¿Estamos aquí, iglesia? Los expertos en las escrituras no pudieron reconocer al autor de las escrituras. Bendito sea el nombre de Dios. ¿Por qué? Porque el conocimiento intelectual, hermanos, nunca puede sustituir la obra del Espíritu Santo de Dios. A su nombre sea su gloria. Analicemos esto por un momento. Los fariseos conocían la profecía de que
el Mesías nacería en Belén, ¿sí o no? ¿Sí o no? Ellos la conocían. Conocían la promesa que él descendería también de la raíz de David, ¿sí o no? Ellos conocían mejor que nadie el libro de Isaías, el libro de Jeremías, los escritos de Moisés. Pero cuando Jesús sanaba a los enfermos, conociendo ellos todo esto, viendo todos ellos las señales de Jesús, que él no tenía que decir que era el Hijo de Dios, porque sus testimonios hablaban por él. ¿Qué fue lo que dijo Juan cuando llegó Jesús a ser bautizado? ¿Ah? Oye, bendito sea el nombre de Dios. Ese es. Yo no soy ni digno de desatar ni siquiera. Vimos la semana pasada, cuando Jesús fue bautizado, que Jesús dijo, este es mi hijo amado. El padre dijo, perdón, este es mi hijo amado en el que yo me he complacido. A su nombre. Cuando Jesús sanaba a los enfermos, ellos decían, los fariseos decían, no, eso es obra de Beelzebú. ¿Sí o no? ¿Y quién es Beelzebú? Satanás. Ellos le achacaban que el Señor Jesús hacía esa obra por obra de Satanás. Ellos buscaban acusar a Jesús, hermanos, por lo más mínimo. Cuando Jesús resucitaba muertos, buscaban desacreditarlo. Cuando Jesús enseñaba con autoridad, buscaban, si había una falla en la palabra, sorprenderlo en alguna palabra ahí que tuviera mal dicha o mal interpretada, ¿verdad que sí? No había nada que el Señor no hiciera que ellos quisieran llevarle la contraria. Bendito sea el nombre de Dios. ¿Estamos aquí, iglesia? Hermanos, no era falta de información, porque información de más tenían ellos, ¿sí o no? Era falta de iluminación espiritual. El problema de los fariseos no estaba en la mente de ellos. ¿Dónde estaba el problema de los fariseos? En el corazón de ellos, bendito sea el nombre de Dios. ¿Estamos aquí, iglesia? Esta enseñanza debe hacernos reflexionar profundamente. Podemos asistir a la iglesia durante muchos años, ¿verdad que sí? Eso se dice en muchas prédicas. Podemos ir a la iglesia por muchos años. Podemos conocer la doctrina o adaptarnos a la doctrina, ¿verdad? Podemos enseñar clases bíblicas. Podemos incluso predicar y aún así permitir que nuestro corazón se enfríe. Simplemente, ¿usted sabe por qué? Porque muchas veces no queremos ser guiados por la sabiduría del Espíritu Santo y por la inteligencia del Espíritu Santo. Y entonces nos hacemos sabios en nuestra propia opinión. Buscamos muchas veces la mil y una excusa para justificar que lo que estamos mal no somos nosotros, son otros. Y tantas cosas que a mí me gustan hacer que no quiero consultar con Dios porque yo sé que el Señor de una manera u otra me va a frenar. ¿Estamos aquí, iglesia? Mientras tanto, Satanás sigue tirando dardos y poniendo pensamientos erróneos, quitando el amor entre hermanos, trayendo confusión entre hermanos, trayendo tantas cosas que yo no puedo ni siquiera mencionarlas de tantas cosas que son, porque el Satanás es especialista en tratar de bloquear la inteligencia que el Espíritu Santo ha puesto en nosotros para poder identificar la malicia del enemigo.
¿Sí o no? Y Satanás tira y tira y tira, y nosotros como parábolas recibiendo todo lo que Satanás tira. Y Satanás, ya usted sabe, frotándose la mano y gozándose por el fracaso espiritual nuestro. A su nombre. La inteligencia espiritual no consiste, hermanos, solamente en aprender versos bíblicos. Tenemos que aprender versos bíblicos. Pero si no le permitimos a esos versos bíblicos que transformen nuestra vida, nunca vamos a vivir conforme a la palabra de Dios. El Espíritu Santo de Dios, el Espíritu de inteligencia, nos enseña a ver a Cristo en todas las Escrituras. Su nombre. Un detalle hermoso en el camino de Maús, es que Jesús en su humildad no comenzó hablando de sí mismo directamente. Él empezó explicando las Escrituras poco a poco, de nuevo, desde el principio. Le mostró que toda la Biblia entonces apuntaba a él. Desde Moisés, los profetas, los salmos, toda la Biblia conduce a Jesucristo. Bendito sea el nombre de Dios. Qué enseñanza tan buena. Toda la Biblia tiene un mismo y un solo protagonista. ¿A qué usted no me dice quién es? Jesús. A su nombre sea la gloria. Cuando el Espíritu Santo empieza a iluminar nuestra mente, entonces es cuando nosotros podemos empezar a descubrir a Cristo en toda la palabra. ¿Por qué? Porque ellas son las que dan testimonio de nuestro Salvador. A su nombre. Cuando nosotros leemos el sacrificio de Isaac, nosotros vemos al Hijo amado ofrecido por el Padre. Cuando nosotros leemos del Cordero de la Pascua, vemos al Cordero de Dios que fue sacrificado. Cuando leemos del tabernáculo, vemos a Cristo habitando en medio de nosotros. Cuando leemos del maná, vemos el pan de vida que es Cristo Jesús para nosotros cada día, alimentándonos, fortaleciéndonos, llevándonos, llenándonos de ánimo. Oh bendito Dios, llenándonos de energía para seguir caminando todos los días con nuestra mente, nuestra vista puesta en Él hasta que Él venga a buscar a cada uno de nosotros, a su nombre. Cuando leemos sobre la roca siendo golpeada en el desierto, vemos a Cristo dando agua viva a su pueblo en medio de tantas dificultades que hoy en día vivimos. A su nombre. ¿Está Cristo en la Biblia, sí o no? Ellas son las que dan testimonio de Él. Cuando nosotros leemos la Biblia bajo la dirección del Espíritu Santo, ellas dejan de ser solamente una colección histórica. Ellas se convierten en la gran historia de la redención del hombre por misericordia de Dios a través de Jesucristo. Su nombre. Isaías dijo que sobre el Mesías reposaría el espíritu de ¿qué? De inteligencia. Y eso significa que Jesús comprendía perfectamente el propósito del Padre. Jesús nunca interpretó erróneamente las Escrituras. Nunca actuó fuera del plan divino de Dios. En todo estuvo sometido al Padre, a la voluntad del Padre. Tenemos que pedirle a Dios que nosotros también podamos estar sometidos a la voluntad del Padre como lo fue Cristo. A su nombre. Aunque sea amargo el trago, pero al final nuestra recompensa será morar con el Señor por toda la eternidad. A su nombre. Jesús nunca actuó fuera del plan divino de Dios. Cuando Satanás tentó a Jesús en el desierto, Jesús respondió conforme
a la palabra de Dios. Cuando Jesús explicaba la palabra o la enseñaba, explicaba verdaderamente el significado de la ley. No lo que querían dar a entender a beneficio propio con manipulaciones los escribas y los fariseos. Amén. El Señor le daba la interpretación correcta según la voluntad de Dios. Cuando él hablaba del reino, Jesús revelaba el corazón de su Padre. Todo porque el Espíritu Santo de inteligencia reposaba sobre él. Yo le sugiero que no pidamos solamente en nuestras oraciones conocimientos, pero acompañado de eso, que pidamos entendimiento espiritual. Porque conocer la Biblia sin amar a Dios, sin amar al Dios de la Biblia, eso produce orgullo. Comprender la Biblia por la obra del Espíritu Santo, eso produce la verdadera adoración a Dios. Cada vez que nosotros abrimos las Escrituras, deberíamos orar: Señor, lo primero que yo quiero que tú hagas conmigo es que tú me muestres a Cristo. Lo segundo, muéstrame tu voluntad. Lo tercero, transforma mi corazón a través de tu palabra. Ayúdame a entender tu palabra. Dame la revelación de tu palabra. Hermanos, y yo le aseguro que esa oración nunca será ignorada por nuestro Padre Celestial. Porque muestra la dependencia nuestra por el Espíritu Santo que nos guía. Amén. Le tenemos que pedir al Señor que nos muestre a Cristo, que nos muestre la voluntad, que transforme nuestro corazón. ¿Por qué tenemos que pedirle al Señor que transforme nuestro corazón? Porque la Biblia dice que engañoso es el corazón, más que todas las cosas, y nosotros ni siquiera lo podemos conocer. Que nos transforme a través de su palabra, que nos ayude a entender la palabra, que nos revele la palabra. Amén. Yo meditaba en 3 preguntas cuando yo estaba escribiendo este mensaje, y yo decía: cuando yo leo la Biblia, yo la leo solamente para adquirir información o para poder encontrarme con el testimonio de Cristo. Le estoy permitiendo al Espíritu Santo que transforme mi manera de pensar. Porque, como le decía, podemos leer la Biblia 1.000.000 de veces, pero si no le permitimos al Espíritu Santo que haga la obra en nosotros, hermanos, no estamos haciendo nada. No estamos haciendo nada. Imagínese que usted coge el examen para coger la licencia para manejar. Y en el examen usted hace lo que le da la gana, no hace conforme a lo que usted aprendió. ¿Usted va a pasar el examen? No, todas las preguntas van a ser contestadas erróneas. Las preguntas de nuestra vida ya están inspiradas por el Espíritu Santo de Dios para guiarnos a través de su palabra por todo el camino. Esta es nuestra guía, la que nos dirige a la salvación. ¿Estamos aquí, iglesia? ¿Y hay alguna verdad de la palabra de Dios que conozco
pero que todavía yo no estoy obedeciendo. El verdadero entendimiento de la palabra de Dios siempre va a ser un cambio en nuestra vida. ¿Ustedes saben cuál va a ser ese cambio? Siempre va a transformar nuestra vida en una vida de un hombre que obedece la voluntad de Dios. Su nombre. El asunto es que solamente Cristo puede abrir los ojos espirituales, los ojos del corazón. Entonces, no le pida a Dios solamente que te dé más información, más Biblia para aprender Biblia simplemente. Pídale al Señor. No estoy hablando que no lo hagan, ¿verdad? Tenemos que aprender la palabra de Dios, ¿verdad que sí? Pero no es solamente aprenderla, es vivir por la palabra de Dios. Que no seamos oidores olvidadizos, sino hacedores de su palabra. Amén. No, para que después no digan que estamos enseñando algo que no es lo correcto. Porque Satanás se mete. Solamente Cristo puede abrir los ojos del corazón. Entonces, pidámosle a Dios que transforme nuestro corazón para que cada vez que leamos la palabra, nosotros podamos ver la gloria de Cristo manifestada entonces en nosotros, en nuestra vida. Amén. Porque Dios, que conoce la mente y el corazón, sabe que usted está leyendo la palabra, ¿verdad que sí? Pero si le está leyendo con un corazón conforme a solamente aprender la Biblia y no hacerle caso, ¿verdad? Porque hay gente que le gusta aprender la Biblia para debatir la Biblia, ¿verdad? Pero la Biblia no es para debatirse. La Biblia es para vivirla conforme a la voluntad de Dios. A su nombre. Es con humildad, guiado por el Espíritu Santo de Dios. Muchos creen que crecer espiritualmente consiste únicamente en aprender más doctrina. Pero la Biblia enseña otra cosa. El verdadero entendimiento siempre produce una transformación. Cuando Isaías vio la gloria del Señor, Isaías fue transformado. Cuando Pedro comprendió quién era Jesús, lo dejó todo para seguirle. Cuando Pablo encontró a Cristo, su vida cambió completamente. El perseguidor de la iglesia se convirtió en un apóstol de ella, predicando la palabra por donde quiera que iba. A su nombre. Oh, toda su vida cambió. Bendito sea el nombre de Dios. Cristo es el que cambia la vida. Cuando Zaqueo conoció al Señor, su manera de vivir cambió totalmente. Lo mismo pasó con María Magdalena, que después que conoció a Cristo nunca se apartó de los pies de su maestro. También pasó con la samaritana, con Felipe, con Mateo, con el centurión. Y así mismo pasó con este servidor de Cristo y de ustedes que se llama Eliseo Rivera. Bendito sea el nombre de Dios. Oh, mi vida también fue transformada, rescatada, bendito Dios. Oh, por mi Señor y Salvador Jesucristo. A su nombre. La inteligencia espiritual nunca termina en la mente. La inteligencia espiritual, hermanos, tiene que llegar al corazón. Y del corazón entonces pasa a nuestra conducta. Y de nuestra conducta depende de que Dios se agrade de cada uno de nosotros. Su nombre.
Lo bueno es que Cristo sigue abriendo los ojos de los hombres. Aleluya. Qué hermoso es saber que Jesús continúa haciendo hoy lo mismo que hizo en el camino de Emaús. Él sigue acercándose a las personas, acercándose a cada uno de nosotros. Sigue cambiando la vida de cada uno de nosotros. Sigue caminando junto a los que han perdido una esperanza. Él sigue explicando su palabra todavía cada día a través del Espíritu Santo de inteligencia. Jesús sigue abriendo el entendimiento de los hombres todavía. Él sigue transformando los corazones. Él sigue salvando al pecador. Nuestro Señor no ha cambiado. Y su poder continúa siendo el mismo ayer, hoy, mañana, siempre, todos los días. Bendito sea el nombre de Dios, porque nuestro Dios es el Rey de Reyes y es el Señor de señores. Muchas veces, yo puedo decir que en todas las iglesias hay creyentes que sienten una vida espiritual que se vuelve rutinaria. De una manera u otra, el enemigo busca la forma de desanimar al pueblo de Dios. Empieza con los líderes, con los pastores, con los dirigentes, con los músicos, con toda la gente empieza. Y también con el pueblo. Pero siempre el enemigo trata de buscar la manera de desanimar, de buscar un disturbio en la casa de Dios. Hay muchas personas que leen la Biblia, pero ya no lo hacen con ese deseo. Hay personas que oran, pero sienten que algo falta en la oración. Vienen a la iglesia, pero han perdido el gozo. Vienen tal vez por el compromiso o por quedar bien con alguien o por cualquiera que sea la razón por la cual vengan a la iglesia. Pero eso no está bien. A la iglesia, a la casa de Dios, se viene por amor. Porque usted quiere agradar a Dios. Porque usted ama a aquel que le dio la salvación de su alma. ¿Estamos aquí, iglesia? Yo oraba porque el Espíritu Santo haga hoy lo mismo con cada uno de nosotros. Haga lo mismo que hizo Jesús el día que se le apareció a los discípulos en Emaús. Que el Espíritu Santo de Dios vuelva a encender el fuego en el corazón de cada uno de nosotros. Que vuelva a abrir nuestros ojos espirituales. Que volvamos a maravillarnos con Cristo. Porque la mayor necesidad de la iglesia no es recibir una nueva revelación. Porque la revelación ha sido ya dada. La revelación ha sido la salvación de nuestra alma a través de Jesucristo. Todos la conocemos, todos la tenemos. Pero de alguna manera u otra nuestro corazón se ha apartado, bendito Dios, de gozarnos cuando estamos en la reunión de los santos. ¿Estamos aquí, iglesia? La mayor necesidad es volver a maravillarnos con el evangelio. El mayor de los avivamientos, ¿usted sabe cuál es? Es volver al primer amor, bendito sea el nombre de Dios. Volver al primer amor, a su nombre.
Es volver a enamorarnos de ese regalo hermoso que tenemos. Es saber apreciar el gozo de la salvación. A su nombre. Cristo es la inteligencia perfecta. Isaías anunció sobre el Mesías reposaría el espíritu de inteligencia. Y ya todos hemos aprendido, ¿verdad que sí? Que eso se cumplió perfectamente en Jesús. Jesús comprendía el corazón del Padre, Jesús comprendía las Escrituras, Jesús comprendía al hombre, al ser humano, ¿verdad que sí? Y Jesús comprendía el plan eterno de la salvación. Jesús nunca habló palabra fuera de la voluntad del Padre y nunca tomó una decisión equivocada y él nunca interpretó incorrectamente la verdad o la Biblia o la palabra de Dios que era en ese tiempo. ¿Por qué? Porque Jesús es la revelación perfecta del Padre. Por eso, quien conoce a Cristo comienza realmente a comprender y apreciar lo que es la vida eterna. Sin Cristo, nosotros podemos acumular información, pero con Cristo recibimos entendimiento para vivir eternamente. Amén. Entonces, voy a recapitular porque yo sé que he dado mucha información. Nosotros hoy hemos aprendido que la inteligencia espiritual no consiste en ser más inteligente que otros. Amén. No consiste en ser más inteligente que otros. Porque si yo soy un león y gano todo el mundo y mi orgullo hace que yo pierda mi alma al final, ¿de qué me valió toda mi sabiduría humana? ¿Ah? ¿Ah? ¿Sí o no? No he ganado nada. Lo que hice fue perder el tiempo y humillar al otro. El castigo eterno mío va a ser peor. ¿Estamos aquí, iglesia? Esto no consiste en ser más inteligente que otro. Consiste en que Dios abra nuestros ojos para comprender su verdad. También aprendimos que los discípulos de Maús necesitaban que Cristo les abriera el entendimiento. Y aprendimos que los fariseos tenían mucho conocimiento, pero no reconocieron al Mesías porque su corazón permanecía endurecido. Así que no haga lo mismo que hicieron los fariseos y reconozca y entregue su vida a Cristo. Bendito sea el nombre de Dios. Así es que se gana la vida eterna. Su nombre. Pero también nosotros aprendimos que el Espíritu Santo continúa iluminando la mente y el corazón de todos los que buscan sinceramente y humildemente del Señor. La pregunta del $1.000.000 es, ¿qué vamos a hacer con esta verdad, con este mensaje que nosotros hemos recibido en el día de hoy? Porque conocer más acerca de Cristo implica también una mayor responsabilidad de nosotros delante de Dios. Amén. No podemos decir que estamos falta de palabra en este lugar, que estamos falta de enseñanza en este lugar, que estamos falta de conocer dónde que está el secreto de la vida eterna en este lugar. ¿Podemos decir eso aquí, sí o no? No. Entonces, ¿qué vamos a hacer con toda la información, con todos los mensajes que todos los días aquí recibimos? No es un mensaje para ustedes solamente. Yo tengo que incluirme en eso más que tal vez ustedes mismos. Porque yo soy uno de los que tiene que dar los primeros ejemplos. Amén.
Yo tengo que estar sometido 24/7 a la voluntad del Espíritu Santo de Dios. Pero ustedes tienen que ayudarnos. Amén. Orando los unos por los otros. Gozándonos cuando alguien viene y toma parte. Amén. Ordenadamente, ¿verdad? Ordenadamente. Gozándonos cuando alguien toma su parte. Amén. Orando por la necesidad de cada hermano. Eso es tener inteligencia espiritual. Descifrar, bendito Dios, aprender de lo que está pasando alrededor nuestro. Entender el entorno espiritual. Eso es la inteligencia espiritual. Eso es lo que abre el Espíritu Santo para que nosotros podamos entender a qué nosotros nos estamos enfrentando. ¿Estamos aquí, iglesia? Eso es algo que tenemos que pedirlo porque es necesario. Sin él no podemos entender. Cuando el enemigo entra a la mente de cualquier hermano, mucho menos vamos a entender cuando el enemigo entra a la mente nuestra. ¿Estamos aquí, iglesia? Que mire, ¿usted sabe lo que eso significa? Los otros están apuntando por de mí. Corrijámonos los unos a otros, pero entendamos cómo hacer funcionar la inteligencia que Dios nos da con la aplicación de la sabiduría que el Espíritu Santo nos da. A su nombre. A su nombre. Tal vez Cristo ha estado caminando con nosotros también todo este tiempo. Y muchos de nosotros no nos hemos dado cuenta de que Él está caminando con nosotros, así como estaba caminando con los discípulos de Emaús. ¿Estamos aquí, iglesia? A veces hemos estado en situaciones que no hemos reconocido dónde ha estado la presencia de Dios ahí con nosotros. Bendito sea el nombre de Dios. Pero yo sé que Él siempre quiere abrir los ojos espirituales de cada uno de sus hijos. Él quiere perdonar pecados. El Señor siempre quiere dar vida nueva, cambiar la mente y el corazón, llenar la mente y el corazón con su Espíritu Santo. Y siempre el Señor quiere hacer de cada uno de nosotros una nueva criatura. Su nombre. Lo único que hay que hacer es venir con fe y con amor y reconocer tu necesidad y confiar en el sacrificio que Jesús hizo por cada uno de nosotros en la cruz del Calvario. No permita, hermanos, que la Biblia se convierta en un libro más. Cada vez que vayamos a leerla, pidamos al Espíritu Santo lo que ya yo le dije. Señor, primeramente muéstrame a Cristo, porque Él es el autor y consumador de nuestra fe y de nuestra salvación. A su nombre. Y pidámosle al Señor que la palabra que nosotros vayamos a leer transforme nuestra vida. Transforme nuestra vida. Porque no hacemos nada leer la palabra sin hacer caso a lo que está escrito en ella. Amén. Sin seguir la dirección del Espíritu Santo de Dios. Pedirle al Señor que no llene nuestra mente solamente de información, pero de llenar nuestro corazón de todo lo que tenga que ver con Cristo. Amén. Su nombre. Hasta aquí el Señor me ha ayudado. Yo espero que esta palabra haya sido de edificación para cada uno de nosotros, hermanos. Y quiero que se pongan de pie. Si hay alguien que necesite la oración,
Si hay alguien que necesita confesar a Cristo,